Hemos visto que a pesar de aquellos enormes esfuerzos e incansables que las capitales occidentales han hecho para proporcionar apoyo económico, militar y político a Ucrania, la situación en el país continúa deteriorándose rápidamente a un ritmo que algunos consideran alarmante. No importa, amigo, cuánta arma o recursos, tecnología se estén enviando a Ucrania desde las potencias occidentales, el conflicto parece estar colapsando bajo el propio peso de una realidad que es imparable. La superioridad estratégica de Rusia en aquella región es algo que no debemos subestimar, algo que es lo que ha marcado una diferencia significativa en este terreno y podemos decir lo que ha inclinado la balanza a favor de Rusia, incluso con los enormes suministros de armas, incluidos por supuesto aquellos sistemas HIMARS, misiles y tecnología avanzada. La ofensiva rusa sigue avanzando a un ritmo imparable, como se ha evidenciado precisamente con aquellos ataques tan devastadores que han tenido lugar en los últimos meses, pero especialmente aquel ataque con el misil Oresnik y los avances constantes del ejército ruso en todo el territorio ucraniano. Esta situación sombría pronto se presentará a frente de líderes occidentales, incluidos por supuesto figuras importantes, figuras clave como el general Kelov, que es el enviado de Donald Trump para Ucrania, que supuestamente estaría destinado a buscar una paz negociada a este conflicto, quienes tendrían, considero yo, que enfrentarse a una cruda realidad de que, más allá de los esfuerzos para mantener a Ucrania en pie, a flote, la guerra no muestra signo de resolverse fácilmente, al menos en términos favorables para el país o para Ucrania. Será en sus manos, por lo tanto, como los próximos líderes, los cuales se van a enfrentar a una situación bastante difícil, que es tratar de buscar una salida realista y pragmática a esta tragedia que está teniendo lugar en Ucrania hoy en día. Una guerra que de hecho nunca debió ni siquiera empezar. Pero bien, ya la guerra empezó y hay que buscar una forma de cómo terminarla. Y esa es precisamente la gran cuestión. En este contexto, yo considero que es crucial que la nueva administración de Trump adopte una postura dura y realista, reconociendo, como dijo Barack Obama en 2016, ningún envío de armas puede cambiar el hecho de que Rusia tiene una dominación escalatoria sobre Ucrania en este conflicto. Un factor que sería determinante para decidir quién gana finalmente esta guerra, cómo sería el desenlace de este conflicto. Y eso es lo que siempre he venido diciendo, que Rusia tiene todo el material económico y militar para ganar una guerra de atracción, una guerra de gaste frente a los ucranianos. Y el problema es precisamente ese, como dijo Barack Obama en 2016, ninguna posible provisión de armas a Ucrania puede compensar la superioridad inherente que tienen los rusos en aquella región. Los rusos, recordemos que tienen la dominación escalatoria en Ucrania y siempre la tendrán. Ahora bien, hemos visto esto claramente como se ha demostrado en el transcurso de esta guerra, pero especialmente en los últimos 2 años. Y se ha demostrado claramente también en las últimas semanas con aquel ataque tan devastador de misil Oresnik, el cual pulverizó por completo una de las mayores plantas en Ucrania utilizadas para la producción de misiles. La destrucción también de aquellos lanzadores de cohete y aquello continuo avance ruso. Habla específicamente de esto, sobre lo que está pasando en Ucrania. Recientemente ha surgido una narrativa que yo considero de hecho muy peligrosa, que sugiere de que Rusia está al borde de un colapso económico impulsado por el aparente debilitamiento temporal del rublo, que parece haberse estabilizado de hecho por ahora, y el hecho de que la inflación en Rusia supera, según algunos analistas occidentales, las expectativas del gobierno y el Banco Central. Y todo este tipo de especulación, amigos, se hace simplemente con el hecho de permitir que los gobiernos occidentales continúen con esta guerra, porque según estos analistas Rusia está a punto de colapsar. Además, se argumenta que el aumento de la tasa de interés por parte del Banco Central en Rusia con la intención de controlar la inflación refleja precisamente la vulnerabilidad de la economía rusa. Según esta narrativa, la economía de guerra rusa estaría sobrecalentada y estaría de hecho cerca de un agotamiento, lo que eventualmente lo llevaría
a la conclusión de que solamente se necesita esperar un poco más, algo más de sanciones, algo más de espera y eventualmente Rusia colapsaría bajo sus propios pies. Es la misma visión que tuvo Hitler, que decía que solamente habría que patear la puerta y toda la casa se caería. Y bien, amigos, hemos visto como todas aquellas predicciones sobre lograr una victoria contra Rusia han fracasado drásticamente. Sin embargo, esta perspectiva omite un análisis mucho más profundo. En un programa previo, de hecho, discutí cómo la situación del rublo en Rusia es diferente a lo que se nos presenta, aunque sabemos que es un poco problemática, no indica necesariamente el colapso inminente de Rusia. A pesar de las sanciones, la economía rusa ha mostrado una resiliencia bastante notable, con ajustes que han permitido mantener significativamente la estabilidad en varios sectores clave, algo que desafía la visión de un colapso cercano, aquella visión que los europeos, los occidentales siempre han tenido sobre la economía rusa, porque desde los primeros días de la operación especial se dice que Rusia habría utilizado todos sus misiles y hasta el día de hoy los misiles continúan. Y bueno, como sucede, Putin precisamente asistió a un foro de inversión en Moscú donde habló precisamente sobre el estado actual de la economía rusa. Parecía, según lo que vi, estar bien animado. Por cierto, hizo una serie de observaciones que yo considero muy importantes sobre la economía rusa, las cuales, por supuesto, voy a compartir con ustedes en este programa de hoy. Pero bien, debo decirles que Putin habló de un crecimiento económico bastante dinámico. Además, él habló de una expansión de la manufactura, una expansión bastante rápida de la manufactura, expansión rápida también en la inversión. Parecía sentirse que la situación de la inflación era temporal y que se controlaría rápidamente y que de hecho los rusos están tomando medidas drásticas para controlar el tema de la inflación. Estoy de acuerdo con él, por cierto, creo que el próximo año realmente veremos que la inflación comience a bajar un poco con la tasa de interés tan alta, digamos, como están ahora. Eso tendría un efecto directo en la inflación. Yo creo que es inevitable, ¿no? Porque si se desarrollan y se aplican las políticas adecuadas en el tiempo adecuado, entonces puede tener un impacto. Pero también dijo varias cosas que yo considero muy interesantes y que las personas que tienen esta narrativa sobre aquel inminente colapso de Rusia tal vez deberían tener en cuenta. En primer lugar, como ha afirmado el ministro de Finanzas de Rusia, al menos durante los primeros 9 meses del año, Rusia ha tenido un superávit presupuestario, algo que acá en Occidente ni siquiera se menciona, pero esa es una información muy importante si nosotros tenemos el interés de saber cuál es el estado económico de la economía rusa. Eso perdón, puede no durar, pero ciertamente los rusos por el momento da la impresión de que eh, deben tener un control financiero estable. Lo que me pareció, digamos, mucho más interesante fue lo que Putin dijo sobre la posición o la proporción de gasto gubernamental respecto al Producto Interno Bruto del país. El presidente Putin dijo que el gobierno gasta aproximadamente alrededor de un 35% en asuntos gubernamentales del Producto Interno Bruto. Ahora estoy seguro de que mucha gente va a disputar esta cifra y lo entiendo perfectamente. Cada persona tiene, bueno, la libertad de expresar cualquier cosa, pero si es cierta, debo decirle que está muy por debajo de lo que vemos en la mayoría de las capitales occidentales. Creo que también es cierto cuando lo comparamos con los Estados Unidos. Y recuerdo que el gasto de gobierno en Rusia obviamente incluye, por supuesto, el gasto de la guerra que está ejecutando en Ucrania, pero también incluye gasto en muchas otras cosas como educación, atención médica, alimentación, infraestructura, deporte y otro tipo de cosas. Así que, por lo que hemos visto, amigos, la imagen general es que Rusia está disfrutando de una situación financiera muy estable, una situación fiscal bien controlada, que está bien bajo los controles establecidos. Es decir, no vemos señales ninguna de un agotamiento inminente en Rusia, tampoco vemos señales de un
sobrecalentamiento excesivo con motivo de esta guerra. También el presidente Putin habló sobre la situación de las inversiones y que las inversiones en Rusia están de hecho aumentando drásticamente en los últimos 2 años. Esa, por cierto, es la razón más importante por la cual estamos viendo un aumento muy significativo en la inflación. Solo para decirlo, las inversiones están aumentando y eso tiene un efecto directo en la inflación de cualquier país, independientemente si está en estado de guerra o no. Dijo que de manera muy interesante el efecto del aumento de la tasa de interés ha sido que los préstamos al consumo, al consumidor final, el endeudamiento de los consumidores básicamente ha terminado y eso es muy importante. Los consumidores rusos ya no están pidiendo prestados como lo hacían antes, al menos no a la misma escala o cantidad como lo hacían al principio de este año. Probablemente, por cierto, con miras a las vacaciones del año nuevo, quizás los rusos tengan eso en mente y lo estén priorizando más, pero sea cual sea el caso, hemos visto que la economía rusa está mostrando signos positivos. Los préstamos han aumentado nuevamente, pero solamente para decirlo, pero de todas formas los préstamos para el consumo han caído y eso es muy importante. Pero los préstamos para las empresas, que es, digamos, la parte más importante de estos préstamos, para aquellas operaciones en Rusia apenas se han visto afectados por esta medida que los rusos han tomado para tratar de controlar un poco la inflación. Y dijo, esto es exactamente lo que el gobierno y el Banco Central están buscando en este momento, que es precisamente bajarlos para lograr con esto un resultado positivo con el tema de la inflación. En otras palabras, están tratando de controlar la inflación nuevamente, reduciendo el gasto del consumidor, pero al mismo tiempo están priorizando la inversión, la cual ellos consideran que tienen un efecto positivo, al menos a largo plazo, porque a pesar de que están cortando el gasto, el auge de la inversión pues continúa, la cosa más importante de la inflación más alta, por lo que ellos consideran que quieren que la inversión continúe a un ritmo bastante alto, porque creen que el Banco Central y el gobierno ruso piensan que una mayor inversión podría llevar eventualmente a una mayor economía, a una mayor producción, lo cual tiene un efecto positivo en la economía rusa. Una mayor producción yo creo que tiene todo el potencial de satisfacer la demanda de bienes y servicios en el mercado interno ruso, y esa es específicamente la forma más efectiva a largo plazo de reducir la inflación, porque ¿cuál otra forma tan efectiva existe como esta para enfrentar lo que es el tema de la inflación? Ahora bien, Putin puede estar en lo correcto o equivocado al respecto. Puede ser, digamos, demasiado optimista sobre la dinámica del proceso, pero nuevamente el punto clave en esto es que, a pesar de todo, yo creo que debemos resaltar que no hay señales de un agotamiento en la economía rusa. Tampoco vemos señales de un sobrecalentamiento excesivo en la economía rusa con respecto a esta guerra. Y eso es muy importante porque si al final del día las negociaciones no se llevan a cabo, la guerra pues continuaría. Y no hay señales tampoco de un agotamiento por parte del ejército en los campos de batalla. Los rusos continúan teniendo enormes reservas, pueden rotar tropas cuando les dé la gana, pueden seguir avanzando sin pararse, también pueden absorber ciertas pérdidas. Y Occidente constantemente siempre ha subestimado o ha calculado erróneamente las pérdidas rusas. De eso no tengo dudas al respecto, eso siempre ha sucedido en Occidente. Dicen que los rusos, de hecho, son personas mal entrenadas y que están utilizando chips de lavadora y de televisores para hacer sus armas, pero eso no es lo real. Por lo tanto, su ofensiva yo considero que no va a disminuir. Hay un artículo, de hecho, muy interesante en Unheard de Iris Reino y el artículo, debo decirle que es muy importante, se titula ¿Escalaría Putin en Ucrania? Los tumores occidentales han moldeado el conflicto. Ese es un título, considero yo, muy, o por lo menos un poco engañoso para ese artículo, que no se justifica en absoluto, porque no se trata de escalada, amigos, si los analizamos perfectamente, se trata de negociaciones. El punto que Arya Rinos está haciendo, o por lo menos está tratando de hacernos entender, es que Occidente ha dejado demasiado tarde la consideración del camino de las negociaciones. Los ucranianos claramente están perdiendo la guerra. Yo creo que
ya todos hemos llegado a la misma conclusión de que los ucranianos están en caída libre con esta guerra. Y yo creo que no hay manera de que esto se dé vuelta. Dado que esto es así, yo creo que los rusos tienen poco incentivos para comprometerse de una manera que no consideren adecuadas para ellos para llevar a cabo las negociaciones. Y cito, según el artículo dice, seguramente es optimista suponer que después de 2 años de guerra bastante costosas y agotadoras, las condiciones que Rusia presenta ahora serían tan amables y tan agradables para Kiev como las que los ucranianos eh, se negaron a aceptar cuando se llevaron a cabo las negociaciones en Estambul, las cuales simplemente la brindaron con champán. Por lo que yo considero que el artículo se refiere al acuerdo de Estambul que fue cancelado por los ucranianos, bueno, por influencia de los Estados Unidos y Gran Bretaña, especialmente Boris Johnson. Mientras los funcionarios rusos sugieren que las negociaciones de 2022 podrían ser de hecho un punto de partida viable, factible para las conversaciones de paz. La dinámica de la guerra ha cambiado lentamente en contra de Ucrania y la balanza se ha inclinado a favor de Rusia, de tal manera que Putin podría esperar una conclusión más decisiva en relación a esta guerra, y si las negociaciones no se llevan a cabo, los rusos simplemente van a dictar las condiciones al final de esta guerra. Luego, el artículo reconoce que existe una posibilidad real de que la línea del frente ucraniano continúe colapsando rápidamente en algún punto en los próximos meses, y advierte que intentar continuar la guerra es simplemente una locura, es simplemente una ilusión, es como recientemente advirtió el señor Lavrov. No va a poner a Ucrania ni Occidente en mejores posiciones para llevar a cabo las negociaciones de paz. Y esto ha venido ocurriendo sistemáticamente. Cuando los rusos ofrecieron las negociaciones de paz, Ucrania aún tenía la oportunidad de quedarse con los territorios del Donbass, pero ya eso está perdido. Podría entonces poner a Ucrania en una posición mucho más débil y difícil. Probablemente entonces la guerra continuaría. De hecho, el artículo plantea la posibilidad, algo muy inusual para una comentarista occidental, de que ya de hecho hayamos pasado el punto de no retorno, que los rusos podrían simplemente no estar de acuerdo en llevar a cabo las negociaciones de paz y seguir con aquella guerra, para que sean los rusos que al final del día dicten las condiciones de esta guerra. Podrían simplemente seguir y aplastar y derrotar a los ucranianos para luego citar los términos que ellos elijan. Y yo creo que ese lamentablemente, amigo, va a ser el final de esta guerra. Los rusos decidirían y van a decidir cuáles serían las condiciones después de esta guerra. Creo que eso podría ser, de hecho, quizás algo excesivo. Pienso que los rusos tienen un interés en llevar a cabo las negociaciones, porque eso les permitiría tener una solución pacífica, podemos decirlo de esa forma. Pero si esas soluciones no se lo pueden ofrecer, yo creo que los rusos tienen todo el interés y el derecho de seguir con aquella guerra para finalmente lograr que sus objetivos se cumplan, tal como lo puso el presidente Putin al inicio de esta guerra. Porque no hay otra forma de cómo llevar a cabo que se cumplan aquellos objetivos. Y yo creo que parece un punto fuerte y válido, pero ese es, digamos, un artículo que creo que las personas de Trump deberían leer y tener en cuenta, que podrían de hecho usarlo para reflexionar un poco al respecto. Lo que digo quizá no es importante, pero he escuchado en diferentes opiniones, como el general Kellogg y otros que están aliados a esta misión de paz en Ucrania. Y aunque sí tengo la sensación de que Kellogg al menos es un poco más pragmático que algunas personas que Biden tiene en su poder, creo que aún persiste aquella creencia, aquella narrativa de que los Estados Unidos tienen cartas fuertes para jugar en estas conversaciones de paz. Pero ese, amigo, no es el caso. Los Estados Unidos no tienen carta fuerte en estas negociaciones. Los rusos, sin embargo, son los que controlarían la dirección de estas negociaciones. Claro, aún están aquellos nihilistas, aquellas personas como Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, que no quieren que Ucrania inicie ningún tipo de negociaciones. Él quiere que la guerra continúe hasta el último ucraniano, hasta que Ucrania esté en una posición, según ellos, más fuerte para llevar a cabo
aquellas negociaciones de paz, lo que por supuesto es una receta para la derrota total y el colapso por completo de Ucrania. Yo espero que los ucranianos sean inteligentes y no simplemente sigan con esta locura, pero dejemos eso un poco de lado, dejemos ese tipo de personas de lado. Si existe una intención genuina de lograr la paz en Ucrania, yo creo que si existe esa intención de acabar con la guerra, de ponerle fin a aquellas atrocidades que están haciendo en Ucrania, de liberar a los Estados Unidos quizás de una carga de esta guerra, de rescatar, por supuesto, al pueblo ucraniano de una catástrofe, de esta catástrofe tan horrible que están enfrentando en este momento, y de llevar la paz en Europa. Yo creo que es importante y es esencial reconocer que los rusos tienen todas las cartas fuertes en este juego, y si se deben construir una estrategia de negociaciones en torno a esto, debe obviamente tomar en cuenta la consideración de que los rusos tienen la delantera. De lo contrario, sería una misión totalmente fallida, sería un colapso total. La superioridad estratégica de Rusia, a pesar de la resistencia de Ucrania, continúa dominando todo el conflicto, y los avances rusos no dejan márgenes para optimismo. Este escenario sombrío coloca a los líderes occidentales, aquellos líderes como el Kellogg y Donald Trump, ante una cruel y dura realidad que deberían enfrentarse en los próximos días o en la próxima semana. Ellos, por supuesto, serían los líderes quienes tendrían que tomar las decisiones importantes en este conflicto. Deberían lidiar con esta guerra que parece ser imparable, sin una estrategia de negociación realista y sin una visión clara y pragmática sobre este conflicto. La narrativa de un colapso inminente de Rusia debido a un supuesto debilitamiento temporal del rublo, de su economía, es simplemente una fantasía, eso es una ilusión. El debilitamiento del rublo y la inflación no es, considero yo, suficiente para cambiar el curso de los acontecimientos en el campo de batalla. Y lo que pase en el campo de batalla al final del día es lo que decidiría quién ganaría esta guerra. Como discutí anteriormente en uno de mis programas, la economía rusa ha mostrado una notable resiliencia frente a las sanciones occidentales, y no hay indicios claros de un agotamiento inminente. Tampoco hay señales en el horizonte que indiquen que hay un sobrecalentamiento excesivo en la economía rusa. El gasto gubernamental está bajo control y, por supuesto, las inversiones siguen fluyendo, lo que permite a Rusia sostener tanto a la economía como a la guerra. Lo que está, digamos, en juego es mucho más que un conflicto entre naciones. Esto no es, digamos, lo que está en juego. Es más bien una cuestión de cómo Occidente puede manejar una salida de esta guerra adecuadamente sin terminar más avergonzada que lo que terminó en Afganistán, Irak o en Vietnam. Y como puede ver, no hay forma viable de llevar a cabo las negociaciones siguiendo los términos de Zelensky, al menos la fórmula de paz. Yo creo que es fundamental que las figuras o las futuras administraciones adopten una postura realista y pragmática, reconociendo las condiciones actuales que tenemos en el terreno y comenzando a construir una estrategia de negociaciones en base a esas condiciones. De lo contrario, cualquier intento de negociación estaría destinado a fracasar. Y bueno, amigos, eso es, digamos, mi programa de hoy. Eso me lleva a la parte final. Como vemos, las cosas en Siria siguen siendo drásticamente, la situación en Corea del Norte también sigue siendo caótica, y por supuesto la posición de negociación en Ucrania seguirá evolucionando drásticamente en los próximos días, en las próximas semanas. Aún lamentablemente existe la posibilidad de que las personas de Biden todavía tengan algunos trucos bajo la manga, y no debemos por lo tanto descartar por completo tampoco que podría ocurrir de aquí a que el presidente Donald Trump tome el poder el 20 de enero del próximo año. Pero al fin, esa es, digamos, la posición tal como la veo. A pesar de los esfuerzos incansantes de las capitales occidentales para apoyar a Ucrania con recursos económicos, políticos y militares, la situación sobre el terreno no muestra signos de mejoría, y eso, digamos, es lo importante.
Así que amigo, no olvides suscribirte y presionar la campana de notificación para que no te pierdas nuestros próximos programas donde seguiremos compartiendo temas tan importantes como este. Y si deseas apoyar nuestra causa, te pido que consideres convertirte en miembro de este canal para que nos permita seguir realizando análisis tan profundos sobre geopolítica, economía y la situación global, lo cual al final del día, amigo, nos afecta a todos. Y bien, espero verlo en el próximo programa, así que hasta la próxima.